Bien, la industria de las telecomunicaciones ha reemplazado lo que es la telefonía, perdón, la tecnología cableada por la tecnología de fibra. Si bien la tecnología inalámbrica está ganando bastante aceptación, hay todavía, si bien la tecnología inalámbrica tiene bastante aceptación por lo que viene a ser eh, la facilidad de instalación, lo que es barato, lo que se puede escalar fácilmente, tiene la desventaja de la seguridad. Es algo que no puede competir como medio guiado la tecnología inalámbrica. Usted, si está en el área de cobertura, puede capturar la señal necesaria para poder, entonces, si es que usted tiene los algoritmos criptográficos necesarios, pues para poder determinar cuál es cuál es la información que está corriendo en esa señal que usted capture. Entonces, fibra óptica es lo que va a reemplazar en el tiempo a lo que es la tecnología de cobre para lo que son medios guiados, porque tiene una velocidad mayor y aparte, bueno, ahorita tiene un costo mayor, pero en un futuro va a tener un costo menor y puede transmitir más cantidad de datos. Ahora, obviamente va a haber un tiempo, ¿no? Hasta que se llegue a esto, hasta llegar al FTTH total, la fibra óptica hasta el hogar. ¿Por qué? Porque las especificaciones técnicas no están dentro de todo estandarizadas, los costos aún son altos, la demanda de servicios aún no es alta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo HFC y para mí está bien. Si tuviera un ADSL, eh, yo ahorita tengo 8 megas. Si tuviera 5 para arriba, a mí me es suficiente. Y yo creo que la mayoría de ustedes también, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene ya FTTH? Hola, hola. ¿Alguno de ustedes tiene FTTH o no? ¿O qué tecnología tienen ustedes? CBC, seguramente es por KTV, ¿no? Por televisión por cable. ¿Alguno tiene todavía ASL? ¿O no hay ASL ya? Me parece que no hay ni uno que tiene ASL todavía. Entonces, pronto, yo creo que Timo, con esta pandemia nos ha quitado todas las estimaciones habidas y por haber. Pero bueno, máximo en 10 años deberían todas las personas tener FTTH en, en el municipio de Andrés Ibáñez de Santa Cruz. GPON es una tecnología de red óptica pasiva más reciente. Las redes PON son las redes ópticas pasivas, que significa que no mandan energía eléctrica, eso significa pasivo. Es decir, lo que mandan son haces de luz. Bien, entonces GPON significa red óptica pasiva, pero a velocidades de giga. Está diseñada para servicios de voz, datos, video, líneas dedicadas a distribución de servicios a diferentes velocidades de transmisión, entre ellas
1 giga 25 de descarga y 2,5 de descarga, seguramente ahorita está a mayor velocidad. Y tenemos las diferentes de FTTX. No sé bien qué FTTX es una arquitectura. ¿Hasta dónde llega? ¿No? Hasta el hogar, hasta el nodo, hasta la acera, etcétera, ¿no? El diseño del presupuesto óptico de una red de acceso de fibra óptica determinará la utilización óptima de recursos económicos y logísticos. Para determinar y proyectar una red de fibra óptica, se deben tener en cuenta algunos aspectos, como son la demanda del servicio, mapeo de la red, presupuesto del enlace. Esto es lo que vamos a calcular. Arquitectura de la red centralizada o distribuida. Distribución óptica principal, splitter, caja de palme. Cada distribución, rosetas ópticas, cables de fibra óptica, conectores ópticos y empalmes ópticos. Entonces, esto es lo que se necesita para la arquitectura de una red FTTX. Ahora vale decir que la arquitectura es FTTX, pero la tecnología se llama GPON. El estándar es GPON. Aquí tenemos una arquitectura FTTX, ya sea que llegue hasta el hogar o hasta el nodo. Es una centralizada. Hay una OLT, ya, Optical Light Transceiver, y tenemos una Optical Network Transceiver, o sea, una ONT en los usuarios finales o hasta donde llegue. Tenemos una red de distribución. ¿Y por qué centralizada? Porque llega a un punto que converge en común. Tenemos elementos que se llaman splitter. Normalmente se tiene hasta 2 niveles de splitter, son divisores ópticos. El primer nivel dice de 1 a 2, significa que de acá va a salir un cable y el splitter lo va a dividir en dos. Y de acá de 1 a 32 significa que le va a llegar un cable y va a dividir en 36. Obviamente repartiendo ancho de banda, ¿no? Eh, de lo que llega, ¿no? Porque bueno, se tiene que partir con los diferentes usuarios. Tenemos acá una arquitectura distribuida que tenemos diferentes splitters de primer y segundo nivel. 1 a 8 significa que, por ejemplo, sale de la plaza y cada uno de los splitters va a llevar a un anillo diferente, a una radial diferente, ¿no? Y el segundo nivel ya debería llegar a las casas. Cada uno de estos splitters significa una pérdida en la señal óptica. Tenemos acá cuál es el diseño de la arquitectura de las redes FTTX. Para calcular el presupuesto óptico del enlace de fibra se debe considerar la longitud total de la fibra, la cantidad de conectores ópticos, cantidad de splitter, potencia del OLT, sensibilidad del ONT. No se olviden que el receptor siempre se ve la sensibilidad. Y el margen de diseño. ¿Alguien se acuerda qué era la sensibilidad del receptor? Creo que es el nivel, el margen que puede escuchar el receptor, un margen que podría ser milivoltios, por ejemplo, o microvoltios. Ya está cerca, está casi bien. A ver, alguien puede dar una reforzada a la idea del compañero. Ya están más cerca los compañeros. Es la potencia mínima del receptor para que se entienda lo que le están mandando, para que el enlace sea viable, ¿ya?
Bien, entonces acá tenemos nosotros algunas características de potencia mínima y máxima, por ejemplo, para la OLT, entre 1.5 y 5 dBm y la sensibilidad menos 28 dBm. Acá tenemos la potencia mínima y máxima también que va a lanzar el ONU, es mucho más chico, 0.5 la mínima y la máxima llega hasta los 5 también porque no deja de ser un equipo óptico y la sensibilidad es menos 27, menor, no, es mayor. Y acá tenemos nosotros las pérdidas entre las diferentes ventanas o longitudes de onda que trabaja fibra óptica, ¿no? La pérdida mínima en 1490 nanómetros es de 13 dB. También la pérdida en 1310 también es de 13. En cambio, la máxima viene a ser de 28 dB en ambas. ¿Se acuerdan qué era el margen de diseño? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bien, nosotros no podemos basarnos totalmente en los cálculos, siempre hay un margen de diseño, considerando que hay más pérdidas de las que nosotros calculemos. Por ejemplo, en fibra óptica se considera un margen de diseño cuota, la compañía Cota considera un margen de diseño de 1 dB y la ITU nos recomienda 2. Y eso se tiene que considerar también como si fuera una pérdida para no hacer el cálculo tan al límite de radioenlace, si es viable o no, bueno, del enlace de fibra. Aquí tenemos nomenclatura. Aquí viene a ser el transmisor del servidor, la OLT. Acá tenemos el ONT, el distribuidor óptico, la caja aérea NAP, splitter de primer nivel, splitter de segundo nivel, caja subterránea, caja aérea, cable subterráneo, cable aéreo, empalme y fusión, conector, roseta óptica. Aquí es cuando se hacen cálculos. Son similares a lo que hacemos en fibra, perdón, a lo que hacemos en redes inalámbricas. Lo que calculamos es la potencia de recepción y vemos si es que esa es mayor a la sensibilidad. La potencia de recepción va a ser la potencia de transmisión menos pérdida. PTX, potencia de transmisión, PT, pérdida. Aquí está. Es igual, fíjense, a lo que hacemos en cálculo de radioenlaces. ¿Cuál es el cálculo de las pérdidas? Las pérdidas en fibra se calculan de la siguiente forma. Tenemos la longitud de la fibra por la pérdida de fibra por kilómetro. El número de conectores por la pérdida por conector. El número de empalmes por la pérdida de empalmes. La pérdida por splitter de primer nivel, la pérdida por splitter de segundo nivel y el margen de diseño, que puede ser de 1 o 2 dB dependiendo qué caso estén considerando. Si se fijan, se suman todas las pérdidas. No son pérdidas de espacio libre, sino son pérdidas de la naturaleza de la fibra óptica. Bien, para que el enlace sea viable, la potencia de recepción calculada debe ser mayor a la sensibilidad. Tírenle una mirada un minuto a esto y me hacen una consulta si la tuvieran.
Pero si lo hemos dicho y acá tus compañeros lo han escrito arriba, ¿qué parte no entendés? ¿Ya? Entonces, son dos cosas importantes de cualquier datasheet de equipo de comunicaciones: potencia de transmisión y sensibilidad. Para la pérdida, siempre se suma para la pérdida, margen de diseño. Ahora, si usted quiere hacer algo muy cabalito, no le suma, pero va a fallar la primera lluvia, ¿no? Siempre se suma porque se considera que las condiciones no son totalmente estables. Bien, bien. Siempre nuestra potencia de recesión tiene que ser mayor a la sensibilidad. Sí, debería salir siempre casi negativo. Sería lo ideal. Puede salir positivo, pero fíjense acá cuánto es la sensibilidad: menos 28 dBm. Entonces si sale menos 25, menos 20, está bien. Pero si te sale, por ejemplo, 5 o 10 dBm, significa que le va a llegar mucho más potencia de la mínima necesaria. Puede haber una sobremodulación y lo puede dañar el equipo. De hecho, en fibra óptica se considera que no debería ser mayor. Después de hacer todos estos cálculos, la potencia de recesión no debería ser mayor a 10 veces a 10 la sensibilidad. Es decir, no debería ser más grande que menos 18 dBm, porque te lo puede dañar. Al tener demasiada potencia, te puede dañar el equipo más rápidamente. Siempre tiene que ser menor a la potencia de transmisión, porque hay las pérdidas. Siempre. Siempre hay pérdida. Se considera siempre que va a haber pérdida y la potencia de recepción va a ser menor. Bien. ¿Alguna pregunta más? Fíjense, esto casi se aplica a cualquier tipo de comunicación. Eso es lo que en radioenlace, esta pérdida la calculábamos por Okumura Hata, tierra plana, etc. Pero siempre se trataba de encontrar la potencia de recesión, si era mayor o no a la sensibilidad. Lo mismo pasa en fibra óptica, porque permite gran distancia, y seguramente en HFC, en coaxial, debe pasar igual. Como usted es diseñador de enlaces de larga distancia, radioenlace o fibra, tiene que considerar estos aspectos para ver si su fibra o su enlace es viable o no. Los conectores, las fusiones, todo eso produce pérdida en fibra óptica. Bien, acá tenemos cuánto es la pérdida, más o menos, dependiendo. Hay splitter de 1 a 2, significa que recibe un cable y salen 2. Hay de 1 a 4, recibe un cable y salen 4. 1 a 8 recibe un cable y salen 8. 1 a 16, un cable y salen 16. 1 a 32 entra 1 y salen 32. 1 a 64 entra 1 y sale 64. Y hay una pérdida acá por suscrito. Casi 3.5 el numerito, aunque esto es una aproximación. Por ejemplo, si es que tu splitter es de 1 a 2, tu pérdida va a ser de 3.5 dB. Si tu splitter es de 1 a 16, tu pérdida va a ser 14 dB, y de 1 a 64 va a ser 21 dB. Acá tenemos las atenuaciones por kilómetro. La mínima 0.3, promedio 0.38 y la máxima 0.5. Por conector óptico 0.4, mínima 0.6 el promedio y 1 dB la máxima. Y por empalme, fíjense, este es conector mecánico, es decir,
como juntar las dos fibras y ponerlo en Yurex. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero en realidad está armado, usted lo enrosca y se une bien las dos fibras. En cambio, por juntura o fusión, se quema la fibra y se derrite. No se olviden que es una imitación de vidrio, pero en realidad es plástica y se fuera como si fuera una continuación, aunque siempre hay pérdida, porque no queda tan limpia totalmente la fibra, ¿no? Entonces, la pérdida mínima es 0,02, la promedio es 0,1 y la máxima es 0,2. Por junta o por empalme es menor siempre que por conector mecánico. Y esto es para la banda de los 1310 nanómetros de longitud de onda y para los 1550 las pérdidas son menores, más o menos la mitad. Tienen una mirada y si tienen alguna consulta de esta tabla me la hacen. Bien, continuamos. Tenemos aquí un ejemplo del cálculo de la pérdida. Fíjense acá. Estos blanquitos son los conectores. No hay forma de hacerlo de otra forma. Siempre va a tener dos conectores. Estos negritos son los empalmes. Este es un splitter de primer nivel y este es uno de segundo. Entonces las pérdidas son 10, porque son 10 conectores, por 0,3, más 2, perdón, 10 empalmes, más 2 conectores, por 0,4, que es la pérdida que está considerando, más 9 por 0,02, que viene a ser nuestros empalmes, más 3,5 porque es un switch, perdón, un splitter de 1 a 2, y este va a ser 7, y está considerando un margen de diseño de 1. Calcula que las pérdidas son 15,5 dB. Acá está diciendo la LT cuánto entrega de potencia. Se le resta y se ve que su pérdida, su potencia de recesión es de menos 13,5 dB. Más 2, menos 15,5 de pérdida. Y la sensibilidad es de menos 27 dBm. Entonces la potencia de recesión es mayor que la sensibilidad mínima, por lo tanto el enlace es viable. Sin embargo, considerar que una diferencia de 10 dB mayor fibra óptica puede dañar el equipo. En Wi-Fi pasa lo mismo si es que es mayor a 20 dB por saturación, mucha señal. Y menor a 5 dB puede no ser adaptativa a los cambios del canal, porque hay lluvias, ahí se mueve a veces
la tierra o alguna construcción mueve el cable, entonces afloja un poco alguna de estas conexiones, ¿no? Bien, pues acá, repito, 10 son estos 10 kilómetros por la pérdida por kilómetro más dos conectores, estos blancos, por 0,4 más 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, empalmes por 0,2, 3,5 de este primer splitter, 7 de este segundo splitter, 1 del margen de diseño. Tienen una mirada de ese cálculo y si tienen alguna consulta que no entiendan, me la hacen. ¿Ok? El 10 son estos 10 kilómetros. Bien, continuamos. No, va a ser, depende del problema. De hecho, fíjense, por distancia a utilizar 0,3, por conectores 0,4 y eh, por fusiones 0,02. Si nos fijamos aquí, eso es para las mejores condiciones en el enlace de 1310 nanómetros. En esta longitud de onda son las mejores condiciones. Por ejemplo, esto si usted lo hace en una ciudad como Santa Cruz, serían las mejores condiciones, porque se considera una ciudad de tamaño intermedio, aunque bueno, sería mejor hacerlo en Cochabamba. Ya el promedio ya sería una ciudad como Santa Cruz, y la peor situación sería en algún área rural o una ciudad como Madrid que tiene demasiada masificación, ¿no? Tecnología o Tokio. Entonces, dependiendo de las condiciones, usted va a considerar el mínimo, lo máximo, el promedio, y dependiendo de la longitud de onda que le digo. Ok, ¿te consulta?
Bien, bien. Vamos a continuar. Sáquenle una foto. Bueno, está en YouTube también. Ya está más explicado. Vamos a empezar ahora con lo que son las redes de transporte. Vamos a ver el concepto de red de transporte, ancho de banda y banda ancha, conmutación en la red, clasificación de las redes de transporte inalámbrica y configuración de MPLS. MPLS es un protocolo de transporte que lo vamos a ver. En realidad no. Está en YouTube, así que ahí lo miran en el ejemplo que yo hice y le voy a dar una tarea un poco más complicada. Ya, vamos a ver los conceptos de una red de transporte. La mayoría de los ISP tienen que tener una red de transporte para llegar donde esté. Entonces es muy importante si usted llegaría a trabajar en una de esas redes y saber diferenciar que una red de acceso de usuario, de contribución y de transporte, ¿no? Redes de transporte son las instalaciones de equipos, sistemas y medios de transmisión para interconectar redes de contribución con redes de acceso. Se caracteriza por su alta capacidad y no poseer usuarios conectados. La red de transporte no tiene usuarios conectados. Es más o menos una analogía cuando usted se conecta a la red eléctrica. Usted tiene que tener su pilastra y hay una conexión especial de la pilastra al cable de alta tensión. Y si se fijan, tiene una conexión especial. Esa conexión especial sería la red de acceso. Entre su pilastra sería su red de usuario y la red de transporte sería esos cables de alta tensión. Si es que ustedes se quieren conectar directamente sin una red de acceso, no va a poder, no se van a electrocutar. Lo mismo pasa acá. Tenemos anillos de fibra entre las diferentes centralitas de la empresa. Y recién de la centralita hasta su domicilio llega por coaxial. Entonces, ese pedazo coaxial es la red de acceso y los anillos de fibra son la red de transporte. Ahora, esto es inalámbrico también, pero acá en Bolivia casi no hay. Es la parte de la red que hace posible un gran alcance geográfico y disponiendo de gran capacidad para el envío de información de muchos usuarios de forma simultánea. Obviamente, tienen que centralizar todos los barrios en una sola y por un solo cable tiene que andar un montón de información. Se caracteriza por alta disponibilidad, redundancia, facilidad de gestión, bajo tiempo de respuesta, cubre grandes distancias, tiene capacidades de los gigatera, medio de transmisión principalmente fibra óptica actualmente. Se puede llamar red troncal, red de tránsito, red de conmutación y transporte, número de la red, core network, entre otros nombres. La red de transporte tiene medio de transmisión de alta capacidad. Las tecnologías de transporte permiten la transmisión de gran número de comunicaciones. Son la multiplexación, que puede ser tiempo, frecuencia o longitud de onda, que ya lo vimos anteriormente. Ya. Entonces, para una red de transporte es saber bien la diferencia en ancho de banda y banda ancha. Ancho de banda es la cantidad de frecuencias que está disponible para un enlace. Y con una potencia igual o superior al 50% de la potencia máxima. No se olviden que hay lóbulos secundarios en la señal, pero eso tiene una potencia baja. Y ancho de banda viene a ser un enlace que tenga mucho banda ancha. Se consideraba 150K en su momento, pero ahora ancho de banda ancha sería para mí actualmente arriba de los 2 megabits por segundo. Para mí es banda ancha, pero no está el concepto todavía actualizado. Banda ancha significa un enlace que tiene mucho ancho de banda. Para ustedes, ¿cuánto sería banda ancha? Bueno, para Juan es 1 megabit para arriba, está bien. ¿Y los otros qué? No tienen opinión. Ahorita se puede decir que el concepto de banda ancha es muy subjetivo, dependiendo del país, la persona, el uso, y más se utiliza como una marca comercial.
Dice uno, yo te vendo, la compañía Claro te vende servicio de internet por celular con banda ancha. Ya, entonces, nadie más tiene una opinión. Pero Rafael 5 megabits para arriba. Seguramente él eh, hace otras cosas diferentes a Juan. Por ahí trabaja desde su casa dando soporte a Estados Unidos. O hace cosas de ocio, es youtuber, tiktoker o algo así. O juega mucho. Entonces para él, banda ancha es otra cosa, ¿no? En cambio el otro lo utiliza solo para estudiar, por ejemplo. Entonces cada uno tiene una percepción. Bueno, y nace el concepto de banda ancha en 1989 por la ITU y hablaba de 2 megabits por segundo. Y ahora, el 2002 dice que este estudio de Gartner, so- no sé si alguien conoce, pero es un estudio que sacan gráficas de empresas de diferentes sectores, esta compañía Gartner, y entonces va diciendo, por ejemplo, que el Internet de las Cosas es una tecnología moderna, o está desuso, o tiene gran proyección, según la expectativa que genera, según la bolsa de valores, etcétera. Según Gartner, el 2002, está hablando de que banda ancha era de 10 megabits para arriba. Imagínense, entonces, lo que te están hablando a nivel empresarial, ¿no? Bien, vamos a hablar de conmutación en la red de transporte. Básicamente hay dos circuitos y paquetes. Circuitos que la conexión desde origen a destino se bloquea con los circuitos intermedios para una comunicación como se hace en la telefonía tradicional, y paquetes es que tienen buffer intermedio los dispositivos de comunicación intermediarios, los routers o switches, y van mandando según su capacidad y pueden cursar más de una comunicación al mismo tiempo, ¿no? Y si tienen mucha información, se fragmenta en paquetes. Son los que se utilizan actualmente en la comunicación digital. Bien, tenemos también nosotros otra cosa en la computación que viene a ser la señalización. Y tenemos en redes de conmutación de circuitos, tenemos señalización procedente del abonado, señalización entre centrales, señalización en banda, señalización fuera de banda. Y el estándar que se utiliza para señalizar se llama el Signaling System Number 7, el SS7. ¿Para qué sirve la señalización? Son datos que no tienen datos. A ver cómo lo explico mejor. Es una parte de del ancho de banda que no tiene datos, sino tiene otra información, meta información, para decir cuál es el usuario, cuánto se le tiene que cobrar. Es decir, no corre por ahí información, sino señalización, como dice su nombre, ¿no? Para indicar cuándo empieza la comunicación, cuándo acaba. En redes basadas en conmutación de paquetes, tenemos que el protocolo que se utiliza se llama el protocolo de inicio de sesión, el SIP, para voz sobre IP, que crea, mantiene, modifica sesiones entre dos o más participantes. ¿Cómo se clasifican las redes de transporte? Se pueden clasificar de diferentes formas por el medio. Pueden ser redes cableadas de cobre, como la, la jerarquía digital pleistosíncrona, las redes de transporte vía fibra óptica, las redes SONET o la jerarquía digital síncrona, y las redes de transporte inalámbricas. Por la tecnología, que son el conjunto de protocolos que ofrecen diferentes servicios, teníamos X25, que lo han visto en redes 2, ATM, Grand Relay, Ethernet, WiMAX. Y por el protocolo a nivel de enlace, clasificación a las telecomunicaciones puede ser HDLC, después viene PPP, y después viene MPLS, que es el que se utiliza el etiquetado para que usted no esté todo el tiempo haciendo el tratamiento, sino por etiquetas, ¿no? Combina lo que es switching con routing, sobre routing. Y bueno, tenemos la clasificación de las redes de transporte. Tenemos la jerarquía digital pleistosíncrona, es decir, que es casi síncrona, pero no es síncrona. Teníamos las portadoras E1, que era una línea diseñada para transmitir señales digitales o señales telefónicas digitalizadas. Se multiplexaba a 32 canales o ranuras de tiempo de 64 kilobits por segundo.
Cada uno de esos canales de 64 kilobits por segundo se le daba un abonado y se juntaba en una línea E1, ¿no? Para obtener una trama E1 que multiplica usted 64 por 32 de 2048 megas o 2 gigas. Cada ranura es una palabra o paquete PCM de 8 bits, una muestra de voz. En telefonía, un enlace 1 utiliza un canal de sincronización y uno para señalización. En transmisión de datos punto a punto, el enlace 1 utiliza 32 canales para datos. Sin embargo, en lo que viene a ser telefonía, se utilizan solo 30 y 2 se descartan. En cambio, en transmisión de datos punto a punto, se utilizan los 32. E1 se utiliza también como portadora analógica, conduciendo 30 conexiones regulares. Acá tenemos nosotros un TDM, un multiplexador por división de tiempo. Tenemos 30 canales de voz y se juntan en una trama E1, que viene a ser esta, que tiene los 30 canales, más 2 de señalización y, ¿qué más? Sincronización. Sí. Y bien, tenemos acá la trama E1 en telefonía. Este viene a ser para sincronización y este para la señalización, ¿no? El pedacito 0 y el pedacito 16. Ahora, en Bolivia empezamos con tecnología, bueno, en Bolivia, Santa Cruz, Cota. Empezamos con lo que viene a ser, eh, con lo que viene a ser el PDHE, es decir, la jerarquía digital de síncrona europea. Sistema de portadoras impulsada por Europa que se establece en 1980. Bien, a partir del año también se establece en 1980 a partir de sistemas de portadoras PDHT que se utilizaron por los Bell System en laboratorios Bell en Estados Unidos en los años 60. Ya, entonces, tenemos nosotros que se utiliza en todo el mundo la PDHE menos Estados Unidos y Japón, no se utiliza la PDHT, nosotros utilizamos la PDHE. Se basa en líneas dedicadas digitales, se envía tramas de mayor capacidad multiplexando tramas de nivel inferior llamadas tributarias. Por ejemplo, tenemos la trama E1 que son 32 líneas básicas de 64 kilobits por segundo. 4 E1 forman una E2. 4 E2 forman una E3 y 4 E3 forman una E4 y ahí acaba de crecer. El canal básico de 64 kilobits por segundo se refiere como la E0. Al agrupar tributarios se agregan bits de sincronismo, por lo que el reloj de las redes donde se viene es independiente, no depende de la sincronización entre ellos. La multiplexación se produce bit a bit, excepto para E1. Presíncrono significa casi síncrona y se refiere a que los tributarios están casi, pero no completamente sincronizados. Y acá tenemos como la contribución del E0 que es de 64, el E1 que es de 2 megas, 2000 megas, el E2 que es de 8000 megas, son 4 E1, 4 E2 forman un E3 que es de 34.000 megas, con 280 canales, y finalmente E4 llega a los 139.000 megas, ¿no? Es decir, que estamos hablando de 139 gigas, ¿no? Entonces va creciendo. Entonces, esta sincronización, ¿cómo se produce? PDHE cuando se multiplexan diferentes señales en una de nivel superior. Por ejemplo, 4 de 1 en una de 2 son cada una con su propia señal de reloj. Es preciso sincronizarse con el multiplexor, ¿no? Tenemos acá un multiplexor que sincroniza cada una de las señales de reloj. La sincronización se efectúa agregando bits de notificación o relleno, los cuales causan que las tasas no sean múltiplos enteros de la tasa básica, excepto para uno. Solo cuando las tasas son iguales puede procederse a una multiplicación bit a bit, como se refiere en PDH. Y acá tenemos aplicaciones de las líneas PDH que utilizan para conexiones full duplex mediante
dos pares trenzados de cobre, es decir, uno para recibir y otro para enviar. Y actualmente se puede utilizar tanto sobre cobre, microondas o fibra óptica. Y ahí tenemos qué velocidad tiene cada una y qué interfaz. Fíjense que esto High Speed Serial Interface es lo máximo que se llegó con E3, la E1 con la B35 y la E4 no se comercializó. Estas líneas tenían inconvenientes, por ejemplo los bits de relleno impedía el sincronismo y era malo para las señales de voz. No dispone de un buen sistema de gestión ni de redundancia. Fue diseñado para sistemas, señales eléctricas o microondas y no se utiliza eficazmente para fibra óptica. Por lo que como red de transporte entre nodos de una red telefónica buena ha sido sustituida por SONET o SDH. PDH fue desarrollada para medios no ópticos, no aprovecha el ancho de banda disponible en fibra óptica. Y acá tenemos un ejemplo de sobrecarga, que son los bits extra por segundo. ¿Por qué en E1 son 128? Porque son 2 de 64 y 64 más 64 te da 128. Si lo multiplicas por 4 te da esto, por 4 esto, por 4 esto y así. Sencillamente, ¿no? Ya cada, por ejemplo, un banco quiere en PDH 44, 48 conexiones. ¿Cuántas líneas necesita? Obviamente 48 pares. ¿Qué va a necesitar? 2 E1, porque cada uno necesita 30 y 48 es más que 30, pero 48 menos que 60. La cantidad de líneas de par trenzado necesaria va a ser 4 pares, 2 para cada conexión full duplex E1, ¿no? Sencillísimo. Bien. Ahora acá se explica un poco de lo que viene a ser la portadora T1, que se utiliza en Japón y Estados Unidos. Es similar, pero en vez de 32 canales son 24, de 64 kilobits por segundo, y su velocidad máxima va a ser de 1,1544 megabits por segundo. Cada ranura de palabra o paquete PCM de 8 bits de muestra de voz. Y también añade un bit de sincronización extra, se usa en Estados Unidos y Japón. No son compatibles E1 y T1, aunque pueden interconectarse con algún tipo de puenteo. T1 se utiliza también como portadora analógica, reduciendo 24 conexiones telefónicas regulares. Y acá tenemos T1 similar a 1. Y acá tenemos su sistema. También un T1 viene a ser 7 tributarios para un T2, 7 tributarios va a ser para un T3, y hasta aquí llegó la velocidad máxima que tienen los tributarios de T. Esto no se utiliza en Bolivia, ni nunca se utilizó. Bien, vamos a hablar de SONET, las redes SONET o SDH, que son jerarquía digital síncrona. Es una red de transporte para fibra óptica. Ya no es sobre coaxial, sino no es pensada para coaxial, sino es para fibra. Tenemos diferentes nodos de la red de transporte conmutado y tenemos un SDH que multiplexa los STDM. Que esto viene a ser los multiplexadores para SDH. Se usa para transportar datos de usuario carga entre nodos en una red de conmutación de circuitos o paquetes. En el modelo OSI se podría decir que es un protocolo a nivel de capa 1, basado en TDM para transferir datos sobre fibra óptica utilizando diodos LEDs o láser. Ofrece circuitos permanentes full duplex y se comporta como un medio físico de transmisión de bits. Bien, tiene el origen para evitar los inconvenientes de PDH. Se desarrolló en Estados Unidos como SONET, red óptica síncrona, que sirvió a la plataforma de diseño de la red universal SDH, jerarquía digital síncrona, a finales de los 80. Esto es lo que se utiliza en Bolivia y esto SONET como Estados Unidos. A diferencia de PDH-E y PDH-T, sí son compatibles. Ambas son tan similares que se utiliza la abreviatura SONET SDH para describirlo. SONET está estandarizada por ANSI y se utiliza en Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea.
SH está enterizada por la I2T y se utiliza en el resto del mundo. Zona y SDH son compatibles entre sí. La contribución al desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones zona SDH se da principalmente en las dos últimas décadas, permitiendo la migración de PDH a redes de fibra, sobre todo las redes metropolitanas. Y el hecho de posible interconectar router y switch de capacidad creciente con interfaces zona SDH para tráfico IP de Internet, ATM, IPMPLS de redes públicas o el segmento de negocio o el carrier de voz o IP. Sonen se diseñó para la capacidad de alta tasa de transmisión de datos por fibra óptica. Y acá tenemos la trama básica de Sonet, ¿no? Sonet define unas tramas o contenedores que se llaman STM, módulos de transporte síncrono, y tiene la señal STM1, se define como la interfaz eléctrica para la fibra óptica. Las restantes solo son para interfaz óptica. Tiene, fíjense, el equivalente a una portadora de 4 será un STM1, 1555,52 megabits. Las superiores, STM-N, vienen a velocidades que son múltiplos de la primera. Hay STM4, STM16, 64 y 256. Deben multiplicar por 4 por 16 por 64 o por 256 ese tamaño. Entonces las tramas SONET se definen señales de transporte síncrono para la interfaz eléctrica y para la portadora óptica para la interfaz óptica. La trama más baja, OS1, tiene una velocidad de 51,84. Las superiores, OCN, tiene velocidades múltiples de la primera de 3, 12, 48, 192, 256 y 768. Esto es para Estados Unidos y esto es lo que se utiliza mundialmente, ¿no? SDH y SONET para Estados Unidos. Tanto SONET como SDH tienen la mayor tasa que alcanzan son de 40 gigabits por segundo. Y a partir de aquí se utiliza DWM, ¿no? Ya no se utiliza como red de transporte ni SDN ni SONET. Y acá tenemos su equivalente y sus velocidades que tiene cada uno. Bien. Los equipos básicos SDH están interconectados por fibra. Tenemos un multiplexor de inserción y extracción que conecta PH con SDH sin necesidad de multiplexar, un repetidor, un conector cruzado y una terminal que es el dispositivo usuario. Tenemos conexiones de ruta, tramos que unen un circuito completo, línea que une dos multiplexores continuos y sección que une dos dispositivos. Una SDH sencilla está formada por dos multiplexores STM. La ruta, la línea y una sección son la misma. Y acá tenemos cómo se organiza la trama. La duración de la trama STM1 es de 125 microsegundos. Acá tenemos su estructura, 9 filas por 270 bytes. Y eso nos da los 2430 bytes. Primer bytes y último byte, ¿no? Entonces la velocidad de una trama son 8000 tramas por segundo. Bien, los datos se empaquetan en contenedores, empezando por el STM1 y acabando por el STM128-256, creo que es el último. Y acá tenemos los contenedores, la velocidad de la trama y su equivalente PDH si es que tuviera. Acá tenemos el formato de la trama, cuánto es su carga útil, cuánto viene a ser su sobrecarga y tiene un indicador o puntero. Aquí, por ejemplo, hace un cálculo de la velocidad de datos de un usuario de la trama STM1 sin considerar la cabecera. Y esto sería porque multiplica las filas por columna por la velocidad, era 149,72 megabits por segundo. La multiplexación de STMN es para cómo formar tramas STMM. Las tramas de menor velocidad se multiplexan por TM para generar una trama de mayor velocidad. Es decir, una STM1 forma STM4 y forman 4 de esas forman una STM16 y 4 de esas forman una STM128 y así sucesivamente. La multiplexación de TDM síncrona, todos los relojes en la red están sincronizados con un reloj maestro
para conseguir la sincronización. No es como PDH que no estaba sincronizado, ¿no? Aquí tenemos cómo se forma de 4 en 4 también. 4 tramas STM1 son una trama STM4, 4 STM4 son una STM16, 4 STM16 son una STM64 y 4 de esas son una STM256 y hasta ahí llega. Aquí tenemos un ejemplo de velocidad de datos de usuario sin considerar las cabeceras, entonces se hace una multiplicación de las filas por columna. Eso nos da aproximadamente 9,584 GB por segundo. Y acá tenemos un ejemplo de la ciudad A, como hay un multiplexor que tiene tramas STM16, la codificación sigue las tramas, el modulador óptico sigue mandando tramas STM16 por la fibra óptica, llega acá el detector óptico STM16 y el multiplexor llega a la ciudad B. Son más o menos 1008 E1, un STM16, ¿no? Es equivalente. Ahora también se hace una combinación de equipos STDH, sirve para crear diferentes tipos de redes STDH para usarla como una red troncal de alta velocidad. Para transportar datos de usuario entre nodos, ¿no? Podemos tener una red que sea lineal punto a punto, sería multiplexador con un demultiplexor. Si tenemos lineal punto a multipunto, tenemos que tener un multiplexor ADM, que lo que hace lo saca a una red, a otra red, ya sea SDH o PDH. Multiplexor ADM es un anillo, multiplexores ADM más conector cruzado de XC es en una malla y repetidores R son opcional por distancia. Aquí tenemos un ejemplo de una red punto a punto que tiene dos multiplexores, una trama STMN y un repetidor, ¿no? Una red con flujo bidireccional se forma implementando un segundo grupo idéntico de equipos en sentido contrario. Es decir, acá tiene que haber un multiplexor, un repetidor y un demultiplexor, ¿no? Para formar toda la red. Sin embargo, también podemos nosotros tener punto a multipunto y acá tenemos el ADM que extrae o inserta en una red PDH, por ejemplo, la señal para una red que sea STM, es decir, una red SDH. Y tenemos protección. Tenemos esquema 1 más 1 y un 1 a 1. ¿Qué significa esto? Esquema 1 más 1 significa que si tenemos 10 multiplexores vamos a poner 11 por si uno se cae. Y un esquema 1 a 1 significa que si tenemos 10 vamos a poner 20, ya duplicando la cantidad. Acá tenemos el ejemplo, ¿no?, de la protección, que viene a ser 1 más 1 y este viene a ser 1 a 1. Tenemos que la red de anillo es unidireccional, pero siempre va a tener dos anillos paralelos. Por si parte de la fibra se corta, sigue viendo la comunicación. Fíjense, en este sentido de la comunicación, imaginémonos que este tramo se corta, ¿qué es lo que hace? Viene, 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 viene. Como se ha cortado ese tramo, vuelve por aquí y llega al destino, ¿no? Y de ahí otra vez sale por aquí y se hace como si fuera una roja, ¿no? Bien, también tenemos anillos de protección. El esquema es 1 más 1 que utiliza dos anillos para que se utiliza gracias a los de multiplexores ADM, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de multiplexor ADM, su anillo de trabajo, recepción y transmisión, su anillo de protección, 1 más 1, tarjeta primaria y la tarjeta secundaria, ¿no? Y acá tenemos un STM16, marca Fujitsu. A continuación vamos a ver el ejemplo de un anillo óptico. Y aquí tenemos, son 4 centralitas. Se enseña una red óptica metropolitana anillo unidireccional. El cuadro anexo muestra el flujo de llamadas que hay, por ejemplo, de alfa beta, de alfa gamma, de alfa sigma. Y entonces acá se dibuja y se calcula el esquema físico, sería este. La cantidad de flujos E1 que necesita es E dividir, ¿no?,
y la velocidad del anillo. Para transportar todo esto necesitamos STM16. Entonces su velocidad es más o menos 2 GB. Podemos nosotros también combinar anillos con los ADM para diferentes redes SDH, para hacerla más grande. Y con un multiplexor cruzado podemos crear una red en malla con enlace permanente entre ellos, ¿no? Totalmente, si necesitamos una mayor protección en un determinado punto de la ciudad. Bien, a continuación viene lo que es el modo de transferencia síncrona o ATM que peleó al principio de los 2000 para llegar al usuario, pero bueno, se quedó sobre todo con los proveedores, ¿no? Solamente con los proveedores de servicio. Bien, ATM, vamos a ver, fue concebida para transmitir voz, datos y video y publicada por la ITUT en 1998 en la recomendación I-121. Uso actual es para la red troncal de los ISP, conexiones de video punto a multipunto, conexiones de voz, telefonía celular, emulación de circuitos de uno sobre una red ATM, soporte para acceso basado en ADSL. Antes de que aparezca IP, fue recomendada por la ITUT como tecnología para futuro ancho de banda, como la autopista de la superautopista de la información. Desapercibida para el usuario final, pero es útil para los operadores. Tenemos también la red Metro Ethernet, que simplemente es una tecnología que utiliza lo que ya saben ustedes como instaladores de LAN, es decir, la tecnología Ethernet, pero tiene un mayor ancho de banda. La tecnología tiene el propósito de tener una mejor interconexión entre las redes MAN, WAN a nivel de capa 2 y nos ayuda a soportar y controlar tráfico en tiempo real porque es un servicio que tiene bajo retardo y jitter y es bueno para telefonía sub IP. Acá tenemos características que tiene su bucle MAN, un bucle principal o de fibra óptica, puede ser cobre. Tiene velocidades de 10, 20, 34, 100, 1 GB, 100 MB, 1 GB hasta 10 GB. Tiene múltiples pares, lo que da redundancia en caso de daño. Se puede utilizar dispositivos de capa 2 y capa 3 como su router o switcher que ustedes conocen para crear redes empresariales o redes locales. Y los computadores router son conectados a través de fibra óptica. La topología que se usa puede ser estrella, anillo o malla. Beneficios: tiene gran cobertura, muy alta fiabilidad, fácil interconexión con redes de Internet que ya se conoce, mejora la economía con amplio uso, bajo costo, menor ancho de banda, gran flexibilidad de manejo de ancho de banda y de usuario. Ya que tenemos algunos organismos, tiene un consorcio que se llama Customer Equipment, también tenemos una red Switchman y tiene también conexión de interfaz de red de usuarios, ¿no? Los organismos de estandarización son el Instituto de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos y Electromecánicos, la Fuerza de Trabajo en Ingeniería e Internet y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y bueno, tenemos el que dirige todo es el Metro Ethernet Forum, el MEF, que es el que define Ethernet como servicio metropolitano. Bien, a continuación sigue aquí 25, Gran Relay y otras tecnologías de transporte. Así que por hoy día aquí quedamos. Le voy a subir 2 tareas a la plataforma para que las talone. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.